No me avergüenzo de hablar de tu amor, no esconderé más tu nombre, no, no. Estoy dispuesto a no volver atrás, nunca más, nunca más. I'm not ashamed, oh, 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 oh. No me avergüenzo, no, 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 no. I'm not ashamed, oh, 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 oh. Vivo está, vivo está. Para mi ser, miro hacia el cielo y siempre estás ahí. En la aflicción te busco yo, mis ojos pongo en ti, Señor. En humildad me rindo ante ti. Jesús, Señor, solo a ti yo rendiré. A ti yo rendiré mi vida. Siempre a mi lado estás, Jesús. Nadie me ama como tú. Tu gracia abunda tanto, tanto en mí. Por siempre el mismo tú serás. Ayer y hoy eres igual, por siempre y para siempre tú eres Rey. Jesús, Señor, solo a ti yo rendiré mi vida. Jesús, mi Dios, solo a ti yo rendiré mi vida. Jesús, Señor, solo a ti yo rendiré mi vida. Jesús, mi Dios, solo a ti yo rendiré mi vida. Eres camino, vida y verdad, no es por vista, sino es por fe. Vivimos para ti. Eres camino, vida y verdad, por vista, sino es por fe. Vivimos para ti. Eres camino, vida y verdad, no es por vista, sino es por fe. Vivimos para ti. Eres camino, vida y verdad, no es por vista, sino es por fe. Vivimos para ti. Jesús, Señor, solo a ti yo rendiré mi vida. Jesús, mi Dios, solo a ti yo rendiré mi vida. Jesús, Señor, solo a ti yo rendiré mi vida. Jesús, mi Dios, solo a ti yo rendiré mi vida.
Siento que tu amor en mí es el ritmo y es el pulso que me hace seguir. Siento que tu gracia en mí es el aire y el aliento que me hace vivir. Cerca de ti yo quiero estar, oh en Jesús, mi buen pastor, mi amigo fiel, mi salvador. Toda la gloria yo te quiero dar, mis alabanzas no acabarán. Eres el alfa y la omega, Señor, principio y fin, mi buen pastor, el gran yo soy, el gran yo soy. Siento que tu amor en mí es el ritmo y es el pulso que me hace seguir. Siento que tu gracia en mí es el aire y el aliento que me hace vivir. Cerca de ti yo quiero estar, oh en Jesús, mi buen pastor, mi amigo fiel, mi salvador. Toda la gloria yo te quiero dar, mis alabanzas no acabarán. Eres el alfa y la omega, Señor, principio y fin, mi buen pastor, el gran yo soy, el gran yo soy. Jesucristo es el mismo. En la sombra de tu cruz me guiará, tu luz me brindó. Ante ti me entrego todo, a ti entrego todo, a ti. Me lavaste mis pecados en la cruz, mi esperanza está contigo. Cuando me caiga tú me levantarás, el Cordero, el León, el Rey de paz. Yo confío en ti, nunca me fallas, todo mi ser, todo es tuyo. Entrego todo a ti, entrego todo a ti. Me lavaste mis pecados en la cruz, mi esperanza está contigo. Entrego todo
mis pecados en la cruz, mi esperanza está contigo. Entrego todo a ti, entrego todo a ti. Me lavaste mis pecados en la cruz, mi esperanza está contigo. Buenas noches, hermanos. La palabra que vamos a compartir en esta noche, principalmente la vamos a encontrar en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 12, que nos habla de la historia del rey Roboam, conocido por muchos como el hijo de Salomón, y particularmente porque en su reinado se dividieron las tribus de Israel. 10 tribus formaron el reino del norte, cuya capital fue Samaria, y 2 tribus, Judá y Benjamín, formaron el reino del sur, y estas 2 tribus que quedaron con el gobierno de Roboam, y las otras 10 tribus quedaron bajo el gobierno de Jeroboam. Resulta que es conocido también este rey, no solo por ser hijo de Salomón, como dijimos, y por la división del reino, sino también cómo se dio esta división del reino, ya que Roboam tuvo que tomar consejo apenas él subió al trono y decidió desechar el consejo de los ancianos para seguir el consejo de los jóvenes en cuanto a la aplicación de los impuestos y de la dureza de la aplicación de los impuestos al pueblo, ya que el pueblo le había solicitado que Roboam pueda ser más blando en cuanto a la exigencia de los impuestos, pero él, inclusive siguiendo el consejo de los jóvenes, se puso más rígido, su orgullo subió a tal punto de que esto provocó la división del reino y se iba a desatar una guerra entre las tribus de Israel, tanto las 10 tribus que formaron el reino del norte contra las 2 tribus que formaban el reino del sur. Pero se levantó en aquel momento, por orden de Dios, el profeta Semaías, y Semaías intercedió delante de Roboam para que no se dé esta guerra y se pudo vivir en paz en cierta forma. Pero particularmente la historia de Roboam queda rubricada por un pasaje que quizás reúne todo lo que nosotros tenemos que decir en esta noche, que hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor, y lo dice en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 12, versículo 14. O sea que nosotros hemos comenzado diciendo que Roboam rechazó la sabiduría divina. Generalmente los que rechazan la sabiduría divina terminan rechazando los buenos consejos, si lo vemos nosotros o lo comparamos con Segunda de Crónicas capítulo 10, versículo 8, que la Escritura nos dice lo siguiente: mas él, dejando el consejo que le dijeron los ancianos, tomó consejo de los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Y de esta forma se produjo lo que ya anteriormente mencionamos. Sin embargo, cuando escucha al profeta Semaías y no se dio esa batalla que se iba a dar, y Roboam en cierta forma empezó a ordenar su gobierno, dice la Escritura que y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones
y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio del Señor. O sea que pasó un momento donde por 3 años tuvo cierta lealtad hacia Dios, y Dios le hizo prosperar, trayendo a Judá lo mejor, y inclusive se ordenó la adoración como hemos leído. Pero muy pronto Jeroboam, después de haber prosperado por un tiempito, dice la Escritura en el capítulo 12 que Roboam, consolidado su reino, dejó la ley del Señor y, por supuesto, todo Israel con él. Y por cuanto, dice la Escritura, se habían rebelado contra el Señor, en el 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Aquí nosotros vemos en esta historia que mientras las cosas andaban bien y prosperó, Roboam y el pueblo tuvieron un tiempo donde prosperaron. Pero luego que esto sucedió, su corazón no estaba dispuesto a reconocer al Señor, o muy pronto se olvidaron del Señor. Y de esta forma dice la Escritura que Roboam dejó la ley del Señor. Y este es un punto que no podemos descuidar, que la Biblia nos aclara, ya que nosotros no podemos descuidar las leyes del Señor. En las leyes del Señor nosotros encontramos el carácter de Dios, quién es Él, el estándar que Dios nos muestra a nosotros y que requiere de cada uno de nosotros. Y también, como una y otra vez lo hemos repetido, como nos aclara el libro de Romanos, la ley también cumple un objetivo, que nosotros podamos ver nuestra condición, en qué condición se encuentra nuestra vida delante de Dios, en qué condición se encuentra nuestra vida, porque la ley es como un espejo donde nosotros podemos entender que somos pecadores y no hay quien busque a Dios. Por eso aquí en este pasaje nos llama la atención cuando dice la Escritura, porque no dispuso su corazón para buscar a Dios. ¿Y cómo es esto? A.W. Tozer dice que nadie puede buscar a Dios si primero no es hallado por Él. Qué importante es esto, ya que justamente parafrasea uno de los pasajes que también hemos compartido en Juan capítulo 6, versículo 44, que nadie puede venir a mí, dice Jesús, si no le fuere dado por el Padre. No hay quien busque a Dios, dice la Escritura. O sea que Dios tiene que primero realizar su obra, el Espíritu Santo tiene que realizar su obra en nuestros corazones para que nosotros podamos buscarle. Pero aquí nosotros tenemos que subrayar algo. Él dejó la ley del Señor y el pueblo junto con él. O sea, qué rápido que ocurrió esto. Y qué también proceder tuvo el pueblo, ya que como su rey había dejado la ley del Señor, el pueblo enseguida también hizo lo mismo. Y hermanos, qué punto tan importante para nosotros, que si nosotros dejamos la ley del Señor, si dejamos de buscarle, si dejamos de reconocerle en nuestra vida, porque la ley ¿de qué se trata? De amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, y también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Aquí nosotros podemos entender que la ley del Señor se resume de esta forma y que podemos ver también el carácter de Dios como hemos mencionado. Ahora, cuando Roboam se olvidó, porque se había consolidado ya y se olvidó de la ley, dejó la ley del Señor y por lo tanto dejó al Señor, Dios permitió que Sisac, rey de Egipto, invada Jerusalén. Y dice la Escritura en el versículo 3 que fue de tal magnitud el avance de un ejército tan grande que verdaderamente no tenía número, dice la Escritura. Y tomó las ciudades fortificadas
de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino nuevamente Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén a causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho el Señor, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Aquí nosotros, si nos detenemos en la Escritura, podemos pensar, ¿pero cómo es esto? Dios permitió entonces que a causa de lo que estaba sucediendo, Sisac venga contra Jerusalén. Es que, hermanos, cuando Dios permite algo, es porque nos dice: hasta acá, más de acá no pases, hasta acá te voy a permitir. ¿Pero por qué? Porque si no, no nos va a ir nada bien. Y me van a decir ustedes: ¿y cómo? Una invasión de estas no quiere decir que las cosas vayan bien, pero dejar al Señor es aún peor. Entonces los príncipes de Israel y también Roboam dijeron: justo es el Señor. Ellos se dieron cuenta que habían cometido ellos el error y que Dios les llamaba la atención de esta forma, porque si no, nosotros no reaccionamos. En Amós capítulo 4 encontramos una cantidad de formas como Dios llamó a su pueblo y su pueblo no le hacía caso. Contaba hace un tiempo de alguien que decía que había en un camino, en una ruta, era un camino entre dos ciudades, y contaba una chica que en este camino entre dos ciudades había una ruta y iba transitando con su papá en el auto por esta ruta. Y había al costado de la ruta, en la banquina, es como que había una bajada y no se veía hacia abajo. Entonces desde esa bajada, ya llegando a una curva, sale un chico y le pega una pedrada con una piedra muy grande al vehículo. Entonces el padre de esta chica frena el vehículo, se baja y se dirige hacia el chico muy enojado, el padre. Entonces la primera reacción del hombre es: ¿por qué? ¿Por qué me tiraste una piedra? Y el chico entonces le dice: es mi abuelo, es mi abuelo. Su abuelo estaba pasando estaba indispuesto, se había caído y se encontraba mal. Nadie lo veía desde la ruta, y entonces el chico lo atinó a tirarle una pedrada. Entonces el padre le dice: ¿y por qué no me hiciste una seña? Porque mirá el abollón que me hiciste en el auto, me lo rompiste. Entonces el niño le dice: he hecho seña a varios vehículos y ninguno se detuvo. Entonces tuve que tomar una piedra y pegarle una pedrada a su auto, señor. Entonces luego ayudaron a su abuelo, pudieron rescatar a esa persona. Y me valgo de este ejemplo para que nosotros podamos entender cómo Dios permite que sucedan cosas, o hay veces que nos tiene que tirar una pedrada para que nosotros reaccionemos y no nos venga algo peor. Ya que el Señor les estaba dando una lección. El versículo 8 dice: pero serán sus siervos, dice, porque entró Sisac, invadió en Jerusalén, tomó las cosas que había en Jerusalén, y dice: pero serán siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Y hermanos, nosotros sabemos muy bien lo que es haber servido al pecado. No nos olvidemos nunca de dónde nos sacó el Señor. Primero, vuelvo al ejemplo que estábamos dando. No nos olvidemos que el Señor agota todos los recursos para llamarnos la atención, si no, no nos detenemos. Porque es necesario que nos detenga. Es necesario que nosotros no continuemos si nos estamos desviando, porque nuestro fin, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es destrucción. Y cuando las cosas parecen que nos va bien, cuando la cosa parece que nos va bien, y cuando nos sentimos como se sintió Roboam,
tendemos a olvidarnos de las leyes de Dios. Y olvidarnos de las leyes de Dios no solo es olvidarnos de Dios mismo, sino olvidarnos de nosotros, pero sobre todo de lo que Dios hizo en favor nuestro y de lo que Dios sigue haciendo. Entonces Isaac subió. En estos días estuvimos hablando de cómo el pecado nos asedia y estuvimos hablando de la mortificación del pecado y cómo evitar el asedio, o cómo un asedio puede estar inclusive que nosotros le damos el poder a quien nos asedia. Pero también acá nosotros podemos ver que esta historia nos ilustra una realidad que también tenemos que considerar. Cuando hemos cedido, cuando nosotros somos responsables de una invasión y cuando nos agarran con la guardia baja y todo se da para que nosotros suframos las consecuencias. Aquí encontramos a Isaac invadiendo. Sobre todo dice el Señor, serán siervos para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Hermanos, no nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor. En otro tiempo servíamos al pecado y hemos servido en las filas del mismo enemigo de Dios. Pero qué rápido que nos olvidamos. No nos olvidemos que cuando servíamos a ese cruel enemigo éramos esclavos, arrastrábamos cadenas y no éramos libres. ¿Cuánto nos revolcó, cuánto nos lastimó? Hizo lo que quiso con nosotros y de nosotros y a través de nosotros para dañar a otros. No debemos permitir que eso suceda nuevamente en nuestra vida. Por eso el Señor nos tira cascotes y permite inclusive que sucedan cosas, porque nos dice, hasta acá, más de esto no. No te vayas más allá. Y Roboam dijo, justo es el Señor. Aceptó, se dio cuenta. Y nosotros podemos ver aquí la invasión de Isaac. Pero me llama la atención la actitud de Roboam. Porque él reconoció al Señor. Sí, y muchas personas lo reconocen en su justicia. Es más, inclusive se dan cuenta y a través de la ley del Señor y reconocen su estado pecaminoso. Pero miren la actitud de Roboam. Dice la Escritura que Isaac se llevó todos los tesoros de la casa del rey. Y se llevó y tomó también los escudos de oro que Salomón había hecho. Salomón había hecho 200 escudos de una forma y 300 de otra. Todos de oro, dice la Escritura. Si no me equivoco, lo dice en 2 de Crónicas, capítulo 9, versículos 15 y 16. 500 escudos que los guardias que pertenecían a una élite de guardias, ellos usaban estos escudos cuando el rey iba al templo a adorar, o cuando el rey recibía una visita o una embajada de otros reinos. Estos escudos estaban en fila, los soldados, esta élite, con los escudos de oro para recibir a esa embajada y que el rey, cuando tenga que recibirlos, esté custodiado por estos 500 valientes. Y también cuando el rey iba a adorar a la casa de Dios. Y dice la Escritura que Isaac se llevó estos escudos, que eran los escudos que el rey utilizaba o que la guardia utilizaba para que el rey vaya al templo. Y dice la Escritura que en lugar de ellos, el versículo 10, hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa del Señor, venían los de la guardia y los llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Y cuando él se humilló, la ira del Señor se apartó de él. ¿Qué detalle es este? El enemigo vino y le robó los escudos
de oro. Se llevó los escudos de oro. ¿Y qué hizo Roboam? Reemplazó los escudos de oro por un material que a la vista del pueblo no se iba a notar. Prefirió este rey simular que nada había pasado. Prefirió ser este rey alguien que dejó que los escudos no estén y quiso seguir la vida normalmente. Como que el cambio que él aceptaba era como un cambio cosmetológico. Muchos también toman la transformación y el cambio que Jesús produce en la vida de esta forma. Como que tendría que ser tan superficial, o como que Jesús no es alguien que transforma la vida, sino que es como un cosmetólogo. Pero a Jesús no lo podemos tomar así. Jesús es aquel que transforma verdaderamente la vida del ser humano. Nosotros no debemos cultivar una imagen que quede bien a los ojos de las personas o a los ojos de los demás, porque Dios conoce las cosas. Nosotros debemos entender desde lo que nos enseña la Escritura que sucedió con Roboam, que nosotros necesitamos verdaderos cambios. Thomas Boston, el puritano, decía lo siguiente: los deberes realizados de una manera indigna no son sino una mitad del servicio que debemos al Señor, y también la peor mitad de este servicio. Qué gran sabiduría al expresar esto. Entonces, hermanos, vivimos en un momento donde estamos pasando por un tiempo donde no nos estamos congregando como tenemos que hacerlo. Utilizamos las plataformas de las redes sociales para hacerlo. Pero hermanos, hay algunos que pueden estar desanimados y que no tienen ganas de poner un video o verlo de esta forma o juntarnos de esta forma. Pero es la forma que podemos en este momento, hermanos. La idea es que nadie se desanime, que no dejen de buscar al Señor, porque nosotros todo lo que sembramos vamos a cosechar. No dejes de sembrar en tu familia la palabra del Señor. No dejes de buscar al Señor. La Escritura dice aquí: e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. Decíamos anteriormente, ¿cómo vamos a buscar al Señor? Bien dijimos, como decía Tozer, que nadie puede buscar al Señor si primero no fue hallado por Él. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, lo conocemos a este pasaje por lo que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Pero me interesa lo que dice aquí: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón, y seré hallado por vosotros, dice el Señor. Pero acá viene el detalle: haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones. Está mencionando aquí que ellos venían después de soportar y vivir una gran prueba. Ellos tuvieron que pasar por esta prueba porque su corazón se olvidó de las leyes del Señor, se desviaron una
y otra vez, y no escucharon los consejos y las profecías y cómo proclamaban los profetas las advertencias, y tuvieron que pasar por esta deportación que se dio en la cautividad en Babilonia. Luego de esa cautividad, el Señor dice esto, porque los llama y en el regreso dice, ustedes sí me van a buscar, ustedes sí me van a buscar y yo voy a ser hallado, porque me van a buscar de todo corazón. ¿Por qué? Porque ella nos está hablando de personas que habían aprendido una gran lección. Y hermanos, nosotros no tenemos que pasar por esas cuestiones, porque cuando Dios nos da una lección es para nuestro beneficio. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y corrige a todo aquel que es tomado por hijo. El Señor por amor tiene que actuar de muchas maneras. Hermanos, pero también tomemos aquí desde esta escritura y no hagamos como Roboam, como que si no pasó nada, o no inventemos una espiritualidad acomodada a las circunstancias. Algo que no exista solamente un cambio cosmetológico o un maquillaje que solamente es una religiosidad superficial. Es hora de buscar a Dios de todo corazón. Es hora de tomar estos ejemplos. Hermano, hermana, no te desanimes. Les digo, me pesa tanto no poder verlos, no poder estar con ustedes cara a cara. Pero me pesaría muchísimo, hermanos, si sé que aun cuando estoy tratando de llegar a ustedes, porque puso esto el Señor en mi corazón, no podría, porque ustedes quizás no tienen ya ánimo de compartir de esta forma. Tomemos ánimo. Sé que muchos con los que me encuentro se alegran, sí, nos conectamos todos los domingos, estamos en contacto con todas las cosas, y eso nos anima a todos, hermanos, pero estoy hablando si alguno por ahí se está desanimando. Aliéntese en el Señor, que su corazón tome fuerzas en el nombre de Jesucristo. Yo quiero decirles que el Señor transforma vidas y que no produce los cambios en la vida como Roboam creía que sucedían y que era un cambio cosmetológico. El Señor provoca verdaderos cambios y lo hace a través de su Espíritu Santo en nuestra vida. Es el mismo Señor que fue a la cruz del Calvario, no para poner remiendo nuevo en un vestido viejo. Es para hacer nuevas todas las cosas, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Un día nosotros vamos a tener que presentarnos delante del Señor. Y no vamos a poder hacer escudos de bronce. No vamos a poder maquillar nuestra condición delante de Él. No vamos a poder ser y seguir la estrategia de Roboam, porque los libros van a ser abiertos. Y hermanos, una y otra vez les voy a repetir esto, porque Dios envió a su Hijo al mundo a buscar y salvar lo que estaba perdido, porque un día nos vamos a tener que presentar delante de Él. Y si nos presentamos en la condición de pecadores, en nuestros delitos y pecados, sin habernos arrepentido de nuestros pecados y sin habernos reconciliado con el Señor, teniendo la oportunidad, porque Jesús la logró en la cruz del Calvario, nuestro destino va a ser
el infierno. Y eso es lo que no quiero para ninguno de nosotros. Por eso una y otra vez tengo que insistir, a tiempo y a destiempo, en cuarentena y fuera de cuarentena, en el púlpito, en el salón de la iglesia y también a través de este medio. No podemos descuidar una salvación tan grande. Dios manda en todo lugar a todas las personas que se arrepientan. Debemos creer en Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Y no nos dediquemos a tener una espiritualidad superficial, sino busquemos al Señor de todo corazón. Y la Escritura nos sigue diciendo aquí, esto para terminar, las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido, en el registro de las familias. Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Habíamos dicho el domingo pasado que el enemigo, si hay algo que quiere, es dividir. Dividirnos a nosotros en nuestros pensamientos, dividir familias, dividir congregaciones, dividir. Y también quiero decirte que nosotros nos encontramos en una constante lucha, inclusive en una lucha interior donde la carne y el espíritu se oponen entre sí, como dice Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Para que no hagamos lo que nosotros queremos. Debemos entender que hay una gran lucha. Y los animo, hermanos, a aquellos que aún no han comenzado la lectura que les indiqué el domingo pasado, del libro de John Owen, La mortificación del pecado, los animo y los desafío a que puedan compartirlo como lectura en sus casas, personalmente, pero sobre todo a entender que así como Roboam y Jeroboam tuvieron guerra todo el tiempo, hay una guerra que se desata muchas veces en nuestra vida y que nosotros la tenemos que reconocer. Dice la Escritura, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Nosotros vivimos en aflicción. ¿Por qué? O afligimos la carne, o es afligido el espíritu. Así que nosotros debemos entender que esta lucha la vivimos todos los días. Entonces, hermanos, ¿cuánto nosotros necesitamos al Señor en nuestra vida? ¿Cuánto necesitamos buscarle? ¿Cuánto necesitamos la comunión con Él? Y buscarle de todo corazón. Esto sí tiene una cosecha, de que si nosotros lo buscamos de todo corazón, con un corazón sincero, también podemos entender lo que la palabra de Dios nos dice. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. No porque esta salvación se pase de un padre que cree a un hijo que no cree, no, sino que la familia, tomando el ejemplo y tomando el testimonio de la transformación de vida de aquel que ha tenido una verdadera conversión y que pertenece a esa familia, esa vida va a ser luz y testimonio para que los demás también puedan reconocer a Jesucristo como el Señor, el Salvador de sus vidas, y le puedan pedir perdón arrepentido de sus pecados. Hermanos, que el Señor... Y este pedido de perdón, lleno de arrepentimiento, no consiste en te pido perdón de esta forma. Perdón por lo que hice. Lo que pasa que... O sea, cuando nosotros queremos justificarnos, cuando nosotros queremos justificar nuestras acciones, parece que tenemos un pedido de perdón, pero no es genuino cuando nosotros damos la justificación. Lo que pasa que tuve que hacerlo, lo que pasa que esto... Cuando nosotros queremos justificarnos, estamos apelando a nuestra propia justicia. Tomemos el ejemplo de los ladrones en la cruz. Uno que decía, si eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz? Y también abogó para ver si ellos también podían ser bendecidos o favorecidos
por la acción de Jesús y que también los baje de la cruz. Pero el otro se indigna y dice, estamos en una condenación que merecemos. ¿Por qué no te callás? Ya que nosotros merecemos lo que nuestros actos demandan, pero este ningún mal hizo. Y se presentó delante de Jesús con un corazón genuino, no con escudos de bronce, sino directamente sin los escudos, para decirle, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, reconociendo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, aún viéndolo en la cruz. Y la voz del Salvador, que se expresó con un tono victorioso y también amoroso, para que Él reciba la consolación y la salvación y penetren por sus oídos las siguientes palabras. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué consuelo! ¡Qué salvación tan grande! Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Tenga de todos ustedes misericordia, alce su rostro sobre sus vidas y ponga en cada una de sus vidas, en sus familias, su paz. Amén. Aún en casa seguimos siendo iglesia, por eso te contamos las actividades de la semana. Hola, soy Benjamín y quiero decirles que los sábados a las 17 horas por nuestro canal de YouTube no te puedes perder la transmisión de la escuela bíblica con historias de la Biblia, canciones y mucho más. Nos vemos. Una gran noticia para ustedes. Los jóvenes, todos los sábados a las 22 horas, nos estamos reuniendo por Zoom. Si querés sumate, escribile o comunicate con alguno de los líderes para obtener las claves y accesos. Te esperamos. Todos los domingos a las 20 horas en la transmisión de Facebook para el culto familiar, para alabar a Dios en familia. Bye bye. Chao. En nuestra página web de la sección recursos encontrarás el material para grupos pequeños. Si te interesa y todavía no formas parte de ninguno de ellos, comunícate con nosotros por vía Facebook, WhatsApp o Instagram. Aún en casa seguimos sin iglesia, por eso no te pierdas ninguna de estas actividades. No me avergüenzo de hablar de tu amor, no esconderé más tu nombre, no, no.